Hola, bienvenidos a este módulo introductorio workshop de nuestro curso Auditor en Sistemas de Eficiencia Energética con base en la norma ISO 50001. De antemano, gracias por la inscripción y la vista de este modular y esperamos que sea de tu agrado toda la estructura y los fundamentos que aquí vamos a impartir en los próximos minutos. Mi nombre, Diego Fernando Román. Soy ingeniero electricista de profesión, especialista en salud ocupacional, máster en administración de empresas. También soy trainer certificado de la firma 180 Grados Consultores, calificado en múltiples esquemas de gestión y trabajé por más de 11 años en un organismo de certificación de tercera parte, donde tuve la grata oportunidad de auditar por toda Latinoamérica, certificar empresas dentro de las que están el esquema de la ISO 50001 y hoy queremos compartir esa experiencia contigo. Entonces, esperamos que sea de tu agrado este módulo introductorio y sin más preámbulos, comencemos. Bueno, inicialmente, entender cuál es el objetivo particular de la norma como tal. Es muy importante entender este tema inicialmente. Y esta norma, que nació en su versión principal en el 2011, surgió con, digamos, ese objetivo principal de mejorar el desempeño energético de las organizaciones. Ese es el core práctico y básico de la norma 50001. También el de establecer los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de eficiencia energética como todas las demás normas ISO nos tratan de promulgar. Y digamos, de lo más importante, el poder promover la mejora continua en el desempeño energético y el sistema de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente darnos las bases para implementar, mantener un sistema de gestión, sino que podamos ver realmente un mejoramiento también en nuestro desempeño energético. Tiene que ser arraigado a resultados, la implementación y la auditoría de esta norma. Entonces, digamos, eso lo hace una norma muy llamativa, muy atractiva, en especial en los temas de eficiencia, de rentabilidad de las empresas y en especial también en los temas de sostenibilidad. Entonces, esos son particularmente parte de los objetivos principales de la norma. Ahora, ¿qué beneficios trae y nos promulga en esos primeros capítulos de la norma ISO 50001? Primero, el poder integrar la gestión de la energía a la práctica del negocio, ¿sí? Generalmente eso es un tema que siempre está apartado, ya sea por falta de conocimiento o porque simplemente no es estratégico. Pero el implementar la ISO 50001 nos va a permitir que se incorpore a la unidad de negocio el tema de energía y eso de alguna manera va a traer un desarrollo importante del tema de eficiencia. De igual manera, lo que acabamos de mencionar, mejorar el desempeño energético y los costos asociados a energía. En un gran porcentaje de las empresas que optan por implementar 50001 van con ese foco principal, el poder bajar el consumo energético. Y efectivamente así es, cuando se implementa un sistema de eficiencia energética bajo este esquema y se hace a conciencia y se hace muy bien, eso nos va a permitir desarrollar un mejor desempeño energético y por ende se nos van a bajar los costos que en algunas compañías pueden ser bastante millonarios. Entonces, ese debe ser también uno de los atractivos para implementar la norma, ¿sí? Si bien tiene unos costos adicionales a cualquier otro esquema de gestión y muy particulares, casi que se recuperan esos costos y esas inversiones en el momento que el sistema empieza a ver ese desarrollo y esos resultados. Entonces, es uno de los beneficios que promete la norma y yo que he tenido la oportunidad tanto de implementarla como de auditarla y certificarla, efectivamente soy testigo que así es, que efectivamente sí se pueden lograr esa baja en los costos asociados. Un logro en los objetivos generales de mitigación de cambio climático. Automáticamente, al bajar el consumo energético, pues hacemos una reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y eso efectivamente va a ayudar a mejorar nuestro desempeño ambiental.
¿sí? Nuestra compensación de esa huella de carbono. Por lo tanto, 50001 es una norma muy versátil porque no solamente nos ayuda en ese esquema de energía, sino nos ayuda desde la parte ambiental, ¿sí? Nos ayuda a darle cumplimiento a otras normas como la ISO 14001, como las normas de huella de carbono que son la 14067 y 14064. De 50001 es una norma muy interesante que ayuda a apalancar objetivos también del negocio en otros esquemas. Miremos un poquito la familia como tal de la norma 50001. Digamos, la 50001 hace parte de una gran familia de normas, todas trabajadas desde el Comité Internacional de la ISO, que es el Comité TC301. Ese es el comité que finalmente le dio nacimiento a esta norma, que la está, digamos, monitoreando, digamos, en su estructura constantemente, que está en esos comités con varios conversatorios de todos los países mirando cómo efectivamente esta norma está impulsando el desarrollo mundial. Y bueno, digamos, es muy importante entender en esa familia de normas de 50001, digamos, qué es cada una y para qué nos puede servir. Entonces está la ISO 50001, que en su última versión es la 2018. Esa es la norma que finalmente establece los parámetros y los requisitos con orientación para el uso en sistemas de eficiencia energética, ¿sí? Esta es la norma que finalmente es certificable, ¿sí? Es finalmente la norma que trae los requisitos de certificación. Ahora, hay otra norma que es la ISO 50002-2014, ¿sí? Que es la que nos dan los requisitos y orientación para el tema de las auditorías energéticas, ¿sí? Sería muy importante que la revisaran, que daré un complemento a este workshop y curso que ustedes están haciendo. Está la ISO 50003, que es la que nos da parámetros en los sistemas de gestión de energía y los requisitos para los organismos que realizan auditoría y certificación de estos sistemas de gestión, ¿sí? Sobre todo, o sea, para los organismos de tercera parte, aquellos que emiten los certificados tienen que tener muy presente la ISO 50003. Está la 50004, que es la que nos da una guía de implementación, mantenimiento y mejora del sistema de eficiencia energética. Esta es la norma complementaria que nos va a ayudar a decir el cómo, ¿sí? Porque la ISO 50001 nos dice simplemente el qué, los requisitos, qué tienes que cumplir, pero no te dice el cómo. Entonces hay que buscar guías que nos ayuden a apalancar ese tema, y la 50004 es ese camino o esa norma que nos puede direccionar el mapa de ruta de cómo implementarla. Está la 50006, que es la que ya tiene que ver con los sistemas de medición, las líneas bases, cómo deberíamos implementar los indicadores. También es una norma que debemos tener complementaria al desarrollo de eficiencia energética. Y está la 50015, que tiene que ver con los esquemas de medición y verificación para organizaciones que finalmente se dedican a los parámetros de seguimiento y medición, como laboratorios, por ejemplo. Entonces, digamos, muy importante también para estas organizaciones tener en cuenta la 50015. Bueno, ahora entendamos por qué la norma ISO 50001 es tan importante en el mundo, ¿sí? Hoy en día, el tema de la transición energética casi que se volvió el tema de moda a nivel mundial. ¿Por qué? Por lo que ya estamos viendo que tiene una relación directa con el tema de emisiones de efecto invernadero, donde la energía es uno de los grandes causantes como tal de esa huella, ¿sí? Entonces esta norma se vuelve una norma de interés mundial, precisamente en ese marco de tener que bajar el calentamiento global, mitigar ese calentamiento global y poder de alguna manera empezar a compensar esos gases de efecto invernadero producto del consumo energético. Entonces esta norma empieza a tomar esa importancia en las últimas décadas, aparte de que, como los beneficios hemos dicho, beneficios de disminuir el consumo energético, porque las empresas también están buscando en dónde pueden ahorrar costos.
Entonces es una norma que empieza a tomar un interés, y si ustedes ven en pantalla, esa es la última encuesta que hizo la ISO en el corte 2021, donde monitorea el número de certificaciones a nivel mundial de sus esquemas de gestión, ¿sí? Donde obviamente la ISO 9001 pues toma el top one con más de 1 millón de certificados a nivel mundial. Pero fíjense que en el 7º lugar ya se encuentra mapeada la 50001, algo que digamos en décadas anteriores eso ni se veía, ¿sí? 50001 ha venido escalando importantemente, y hoy en día ya a nivel mundial hay más de 22.000 certificados, 22.000 empresas certificadas en 50001, y se espera que en la próxima década exponencialmente eso empiece a aumentar de manera paulatina, acercándose a los esquemas líderes como 9, 14 y 45. Entonces, esto es digamos un balance que les queremos dar de cómo va tomando importancia el tema de certificación de la 50001 y por qué la debemos tener mapeada dentro de los esquemas de gestión que debemos estar implementando en nuestra organización. Miremos un poquito de la historia de 50001. Es bueno saber de dónde viene el esquema, en qué se transformó y posiblemente qué vamos a ver en el futuro. Entonces, la ISO 50001 nació en el 2011 a solicitud de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, una filial de la ONU que se llama UNIDO, que elaboró este proyecto en colaboración con países y entidades como la ANSI, bajo la supervisión de otro comité que fue el PC242. Entonces, ahí nace finalmente la iniciativa, efectivamente, para el tema de eficiencia energética, y también, obviamente, bajo una premisa y una problemática que desde el 2011 empezó a intensificarse, que era el tema de cambio climático. Su principal propósito cuando nació como proyecto era mejorar de manera constante el rendimiento energético y la eficiencia en el uso de la energía, al tiempo que buscar oportunidades para reducir como tal ese consumo energético. Y la norma adopta la estructura o el esquema del PHBA, del planear, hacer, verificar, actuar, ¿sí? Digamos que esa es parte de la historia de cómo nació la norma 50001. En el 2018, la norma ISO 50001 cambia de versión. 7 años después, generalmente la ISO siempre está actualizando sus normas cada 7 años, más o menos es el tiempo que hemos visto que se toman para hacer el ajuste de estructuras. ¿Y cuál fue el gran cambio que tuvo como tal este esquema? Básicamente que adopta el esquema de alto nivel, el High Structural Level, que es la estructura que van a tener todas las normas de aquí en adelante, precisamente para favorecer los procesos de integración, implementación y auditoría, y permitir que sean unas normas más versátiles, con un mejor proceso de implementación y adaptación, y que de alguna manera la gente le coja el cariño como tal a los sistemas de gestión. También parte de los cambios que tuvo en el 2018 es que se aumenta el alcance para que se tenga en cuenta todos los tipos de energía. Antiguamente casi que estaba más que todo enfocado al rendimiento energético hacia el esquema eléctrico, pero aquí ya se hace un énfasis hacia los usos significativos de energía asociados a cualquier tipo de energía, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de energía que pueden surgir en el alcance de un sistema de eficiencia energética. También se aclaran conceptos claves, conceptos referentes a revisión energética, línea base energética, indicadores de desempeño energético, los llamados IDEs, que eso en la anterior norma pues no estaba tan claro, ¿sí? Y se pidió, digamos, reforzar en este tema conceptual. Entonces, es parte de los cambios, y creo que han sido cambios muy asertivos, cambios que eran necesarios y que efectivamente permiten que la norma sea más fácil de implementar y de auditar.
Ahora, ¿qué es eso del esquema de alto nivel? El High Threshold Level es el esquema que de alguna manera han adoptado todas las normas a partir de cierta, digamos, de la década anterior, donde todas las normas van a tener como tal esta estructura de alto nivel. Es una estructura que va primero a facilitar la integración. ¿Y por qué es esto? Porque básicamente lo que hace la estructura es que todas las normas tengan prácticamente los mismos títulos. Obviamente con unos aspectos diferenciadores de acuerdo al core de cada norma, pero en el conjunto, en lo global, van a decir casi lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la 9001, si habla, por ejemplo, en su numeral 4.1 de contexto, la 50.001 también va a hablar de contexto en ese numeral. Si se habla como tal de gestión del riesgo en el numeral 6.1, también lo va a hacer como tal, tanto la 14, la 9 como la 50.001. ¿Y eso en qué va a beneficiar? Pues eso va a beneficiar en que haya una integración, en que si nosotros tenemos documentalmente una planeación estratégica, ese mismo documento me cobije todos los sistemas de gestión y no tenga que yo tener que hacer 3 planeaciones estratégicas independientes. Hablando de que tengamos un sistema integrado de 9, 14 y 50.001, por ejemplo. Entonces, ese es, digamos, uno de los grandes beneficios de adoptar la norma 50.001, porque nos va a favorecer el tema de integración. Y es más, entendiendo el esquema de alto nivel que vamos a explicar en este curso, vas a tener la posibilidad de implementar otros esquemas que tú no tengas en tu organización o que no estés auditando. Entender el esquema de alto nivel es prepararse para todas las demás normas. Entonces, digamos que eso es un plus, un valor agregado que tiene como tal este esquema. Armoniza el texto, términos y definiciones. Como les decía, si una va a hablar de contexto, la otra también tiene que hablar de contexto. Todas hablan de gestión del riesgo, ¿sí? Todas hablan de auditoría interna, todas hablan de indicadores o herramientas de seguimiento y medición. Todas hablan de una revisión por la dirección, todas hablan de acciones correctivas. El poder hacer que toda la terminología se integre y se armonice, pues va a favorecer muchísimo los procesos de implementación y los procesos de auditoría. Y la gente va a entender mucho más fácil el concepto. Es flexible, el esquema de alto nivel elimina una cantidad de procedimientos que antes se pedían documentados obligatoriamente y le da esa posibilidad libremente a la organización que decida si lo documenta o no lo documenta. Y eso permite que sea más versátil como tal y que de alguna manera no sea una norma tan pesada, sino una norma que se pueda implementar de una manera práctica y fácil. Y siempre, como les decía, va a ser la base para las normas futuras. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las normas de aquí en adelante tienen estructura de alto nivel. Eso ya es una directriz de la ISO desde su dirección. Entonces, digamos que no estamos aprendiendo nada que se vaya a volver obsoleto en el largo plazo. Bueno, asimismo, la norma está estructurada con el esquema del ciclo PHBA, es decir, el planear, el hacer, el verificar y el actuar, ¿sí? Que en inglés es Plan, Do, Check, Act. Y eso, de alguna manera, el estar estructurado así, ha permitido que también de manera muy organizada e inteligente se estructure como tal los numerales de norma de acuerdo al ciclo PHBA. De esa manera, todos los numerales van a ir organizados para que este ciclo sea sistemático y sea organizado. Tenemos el numeral inicial, que es el llamado numeral del contexto, del sistema de eficiencia energética, del alcance del sistema de eficiencia energética y partes interesadas, que es el que cobija como finalmente el sistema de eficiencia energética. Posteriormente vamos a tener un eje central que es el liderazgo. Aquí cae todo lo que es el capítulo 5 de la norma, porque sin liderazgo pues no existe ningún sistema de gestión. Y empieza de alguna manera desde el liderazgo en ese planear a estructurarse el PHBA. Arranca con los numerales
4, 5 y 6, en el tema del planear, pasa a lo que llamamos soporte o apoyo y operación, que es todo el numeral 7 y 8. Pasamos posteriormente al tema de evaluación de desempeño, que es todo el numeral 9, y finalmente todo el numeral de mejora, que es el actuar, que sería el numeral 10. Y una vez termina acá, se retroalimenta nuevamente con la planeación. De esa manera, nuestra norma está estructurada de manera organizada y la idea es que se implemente de esa manera. Si bien la norma da facilidades para que yo implemente en el orden que yo quiera, porque ningún requisito es más importante que otro, en teoría, sí, digamos, nosotros invitamos a que se lleve ese orden programático como está la norma para que de alguna manera sea mucho más efectivo el proceso de implementación y el proceso de auditoría. Arrancar el proceso de auditoría desde el P es mucho más beneficioso que si arrancamos del A. Entonces, muy importante que tengamos presente este tema. Bueno, ahora, hablando del esquema de alto nivel, entonces mencionemos cuáles son como tal los títulos o los capítulos de la norma ISO 50001. Entonces, hay unos capítulos iniciales. Capítulo 1, que es el objeto y ámbito de aplicación, que lo estamos viendo en este momento. Capítulo 2, referencias normativas, ya lo vamos a mencionar. Capítulo 3, que es todo el tema de términos y definiciones. Y empieza el capítulo 4, que es el contexto de la organización. Capítulo 5, que es liderazgo. Capítulo 6, que es planificación. Capítulo 7, que es el tema de apoyo. Capítulo 8, que es el tema de operación. Capítulo 9, que es el tema de evaluación de desempeño, y finalmente el capítulo 10, que es mejora. Todos los requisitos, o llamemos los debes de la norma, cada vez que la norma diga debe, es un requisito de norma que se debe cumplir, están a partir del capítulo 4 en adelante. Los capítulos 1, 2 y 3 son capítulos más de referencia, pero en un proceso de certificación o auditoría nosotros tenemos que partir del capítulo 4 en adelante, para que eso lo tengamos muy presente. Entonces, digamos, aquí está el resumen de la estructura de la norma ISO 50001, ¿sí? Entonces, arranca desde un proceso de planeación donde arranca con un estandarte que se llama la política energética, que sale de una revisión contextual, de un análisis de contexto, partes interesadas, de definir nuestro alcance, de definir nuestro sistema de eficiencia energética y sus interacciones. De allí va a salir nuestra política, de la cual finalmente sale nuestra planeación energética, la planificación energética. Una vez hagamos esa planificación energética, pasamos al tema de implementación y operación. O sea, aquí estamos en el P, pasamos aquí al H. Verificamos que lo que planeamos se ejecutó y se está haciendo y está cumpliendo los resultados. Estamos en la B del verificar. Aquí es donde se hace todo el seguimiento y análisis, medición, indicadores, todo el tema de auditoría interna, de revisión por la dirección. Y finalmente, si no se cumplen los resultados como tal, pues aplicamos el tema de acciones correctivas y mejora continua y volvemos a alimentar el esquema PHBA bajo la estructura de alto nivel de las normas ISO. Eso es como en resumen cómo se debe, digamos, entender la estructura de esta norma. Ahora, miremos algunos principios elementales que tienen no solamente la norma ISO 9001, sino todos los sistemas de gestión y que debemos aplicar tanto para los procesos de implementación como para los procesos de auditoría. Primero que todo, entender que estas normas están con un enfoque basado en procesos. Es decir, no se basan en áreas o departamentos como muchas empresas en el mundo funcionan, sino que funcionan bajo un flujograma llamado proceso, que ya vamos a explicar más claramente, conceptualmente, qué es un proceso. Pero eso es primero entender, digamos, esa dinámica. Segundo, que siempre debe haber mejoramiento continuo. Eso es una premisa elemental de los sistemas de gestión, ¿sí?
Sistemas perfectos no existen, ¿sí? Entonces siempre debemos mirar cómo interactuar con el mejoramiento continuo, con nuestras acciones correctivas, con nuestra gestión del riesgo, precisamente para fortalecer todos los temas de mejora. Liderazgo, como lo decíamos ahorita, si ustedes se dan cuenta en la gráfica que nos plantea la ISO, está en el eje central del sistema, ¿sí? Sobre ese eje recae todo el peso del sistema de gestión. Si no hay liderazgo, si no hay compromiso, si no hay recursos, si la gerencia no cree en la eficiencia energética, no hay nada de ahí en adelante, ¿no? Todo el sistema se va a caer. Entonces es un principio elemental y hay que llamar a los líderes a que de alguna manera se monten en el cuento de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los objetivos y el rendimiento como tal. Asimismo, así como se le exigen a los líderes, también se le deben exigir a las personas. Entonces tiene que haber un compromiso de las personas. Y generalmente un sistema de gestión, en especial cuando arranca en esos primeros cimientos de implementación, siempre generalmente hay una renuencia al cambio, hay una resistencia al cambio porque nos están organizando la casa y a nadie le gusta que le organicen la casa de buenas a primeras. Pero finalmente necesitamos de esas personas para organizar la casa y en este caso la casa llamada eficiencia energética necesita de esas personas. Entonces necesitamos el compromiso de las personas, comprometerlas de alguna manera, que haya un sentido de pertenencia para que efectivamente se cumplan los objetivos esperados. El quinto, que no se le puede olvidar a ningún auditor y tampoco a ningún auditado: la toma de decisiones basada en evidencia, ¿sí? Ustedes van a escuchar muchísimo durante el curso el tema de la evidencia objetiva. Siempre debemos garantizar evidencia objetiva, que efectivamente estamos tomando decisiones con base en una evidencia que realmente es real, que hay unos datos que sustentan como tal esa decisión. Y no simplemente porque a mí me parece o porque yo creo, ¿sí? En los sistemas de gestión eso no existe. Siempre todo debe estar basado en una evidencia. Entonces es muy importante que durante el proceso de implementación o en el proceso de auditoría garanticemos el tema de la evidencia objetiva basada en hechos reales. Gestión de las relaciones, ¿sí? Esta norma tiene un numeral que se llama partes interesadas, stakeholders, que es el numeral 4.2. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que gestionar las relaciones con esos stakeholders, que tenemos que tener contentos a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestras autoridades, en este caso en temas de eficiencia energética. Entonces hay que gestionar esas relaciones para que precisamente podamos cumplir también esos objetivos. En algunos casos, como es el sistema de gestión de calidad, el enfoque al cliente es crítico, es un enfoque que no es negociable. Pero en los sistemas de eficiencia energética también pueden tomar una importancia relevante. Es precisamente el cliente el que les puede estar solicitando a ustedes que por favor tengan una mejor eficiencia en su energía, que el producto que ustedes están fabricando pudiese tener un mejor ecodiseño y gastar menos energía, que ustedes no le están ayudando muchísimo en ese alcance 3 o alcance 2 en el consumo energético a ese cliente. Entonces los clientes cada vez están buscando más valores agregados y dentro de esos valores agregados puede estar la eficiencia energética. Entonces es un principio que también debemos tener en cuenta a la hora de adoptar este esquema. Y finalmente lo que hemos hablado del ciclo PHBA, ¿sí? Siempre hay que pensar y modelar en nuestra cabeza el ciclo PHBA mientras estamos implementando, mientras estamos manteniendo y mientras estamos auditando nuestro sistema de gestión de eficiencia energética, ¿sí? Porque es como está la estructura de la norma, ¿sí? Yo no puedo arrancar de una vez a implementar. La mayoría de asesores y consultores quieren ya empezar y entonces arrancan por el H, ¿no? Hay que arrancar juiciosamente por el planear, hay que hacer la tarea completa porque así está estructurada la norma, de lo contrario no vas a poder cumplirla. Entonces es muy importante que es un principio de norma el tema del ciclo PHBA. Bueno, entonces, primer capítulo de la norma, objeto y campo de aplicación.
Y esto va no solamente para la norma ISO 50001, sino para todas las normas de gestión de las ISO. Las normas ISO son aplicables a cualquier organización independientemente de su tamaño o el tipo de productos o servicios que proporciona. Entonces, eso es muy importante entenderlo de entrada, ¿sí? No necesariamente tienes que tener la mega fábrica o el super consumo energético para decir que tú clasificas para montar 50001. Tú puedes montar 50001 así tengas una oficina con 3 empleados. Claro que lo puedes hacer y sería más fácil así que una empresa que tenga 10.000 empleados y un consumo energético gigante. Entonces, eso hace que realmente sea una norma adaptativa al mercado y que permita que cualquier compañía que quiera mostrar a sus partes interesadas que está comprometida con la eficiencia energética, con la transición energética, pues la pueda implementar con total libertad. ¿Listo? Entonces, eso como primera medida. Y también aplicable a cualquier tipo de producto o servicio que proporciones. Tú puedes ser una empresa netamente de servicios e implementar un sistema de eficiencia energética. Puedes ser un fabricante, puedes ser un maquilador. A lo que te dediques, realmente no hay problema, lo puedes implementar sin problema. Ahora, referencias normativas. La norma explícitamente en teoría, cuando uno lee este numeral en la norma, dice que no aplica, o sea, no hay una referencia normativa que te diga, mire, es que necesariamente necesito que revise estas normas complementarias. No lo dice. Pero a nuestro parecer y en nuestra experiencia, sí nosotros les recomendamos que se lean estas dos normas o las tengan por lo menos como normas de referencia cuando tengamos dudas en los requisitos que nos va a plantear la 50001. Una es la que ya habíamos dicho, la norma ISO 50004, que es la guía de implementación de la ISO 50001. Como les decía, la 50001 les dice el qué hacer, les dice cuáles son los debes de la norma, ¿sí? Pero entonces cuando usted le dice, ok, ya sé que tengo que hacer eso, ¿y ahora cómo lo hago? Para eso hay que buscar las guías de implementación o este tipo de cursos o workshops que te van a dar esas herramientas para decirte el cómo. Pero la 50004 es una norma muy versátil también que te da ese camino finalmente de cómo implementar la 50001. Y la estructura de este curso fue basada también en la 50004 para que ustedes estén tranquilos que se adoptaron varias de las estrategias y recomendaciones que nos dan esa guía de implementación. Y la otra es la norma 19011. Recordemos que este curso es de auditor interno, ¿sí? Queremos formarte como auditor interno, entonces tenemos que buscar la norma máxima líder en auditorías internas y esa norma se llama la ISO 19011. Y aquí te la hemos traído también dentro del esquema, de toda la estructura que nosotros vamos a enseñar para que tú la tengas en cuenta en los procesos de evaluación y auditoría. ¿Listo? Ahora sí entremos al capítulo 3, ¿sí? Tenemos que tener, antes de empezar a implementar un sistema de eficiencia energética, tenemos que tener los conceptos claros, ¿sí? Pero ustedes realmente no creerían la cantidad de veces que en una auditoría uno le pregunta a un auditado un término de estos que uno diría, pues es que ustedes ya están certificados o van a un proceso de certificación y uno les pregunta el concepto y no lo tienen claro. Si no tenemos claras las bases, de ahí en adelante el edificio no nos va a quedar bien. Entonces, es muy importante que entendamos los conceptos. Los conceptos tienen que quedar claros desde el principio. Y entendiendo estos conceptos, como vienen del esquema de alto nivel, te van a ayudar también a entender otros esquemas de gestión, como una 9001, como una 45001, como una 14001. Entonces, pon mucha atención a esta terminología. Proceso. Recordemos que hablamos de un principio elemental que era el enfoque por procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un proceso? Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Esa es la definición por norma, ¿sí? Es decir, que lo que estamos haciendo en un proceso es incorporar un conjunto de actividades, ¿sí?
que van a transformar unas entradas en unas salidas. Eso es básicamente el concepto de proceso, ¿sí? Donde pueden interactuar de alguna manera, múltiples partes interesadas, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis en la gran diferencia entre un proceso y entre un departamento o un área de una empresa, ¿sí? Y es que un proceso es un conjunto de actividades donde pueden estar interactuando una, dos o más áreas o departamentos de la empresa. Entonces trabajan en equipo, no trabajan como islas, ¿sí? Que en algunos casos coincide que solamente es un departamento el encargado de hacer esas actividades. Entonces puede que el proceso sea igual al departamento, pero no quiere decir que sea un departamento, es un proceso, porque interactúa de esta manera. Le entregan unas necesidades, yo hago mis actividades de acuerdo a un PHBA y entrego como tal unas salidas a los siguientes procesos. Ese es el mecanismo de procesos. Y el sistema de eficiencia energética no es ajeno a este esquema. ¿Listo? Entonces aquí vemos un ejemplo que nos trae precisamente la norma de cómo representar, digamos, esas actividades mutuamente relacionadas. Este tema es muy importante, ¿sí? Que de pronto en un departamento eso no está claro. Aquí lo más importante en el proceso es definir cómo están esas relaciones, cómo interactúan esas fuentes de entrada con esos receptores de las salidas, ¿sí? Y es lo que nosotros vemos aquí en pantalla. Esta es, digamos, la radiografía de un proceso, donde hay unas fuentes de entrada, ¿sí? Que pueden ser unos procesos precedentes, ¿sí? Por ejemplo, hagamos de cuenta que esta es la caracterización de mi proceso de eficiencia energética, lo llamé así. Hay un proceso que se llama eficiencia energética en mi compañía. Y hay otro proceso que me tiene que dar información, que es el proceso, por ejemplo, de mantenimiento, el que me hace la recopilación de todos mis datos energéticos, ¿sí? Entonces hay un proceso precedente, un proveedor que me va a entregar como tal unas entradas, ¿sí? Que en este caso puede ser materia, energía, información. En el tema de energía, en el tema de eficiencia energética pueden ser cualquiera de este tipo de entradas. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, si es una recopilación de datos, pues me va a entregar información. Y una vez me entrega esa información, yo empiezo a hacer mis actividades de acuerdo a mi PHBA, ¿sí? Ah, listo, necesito eso para poder hacer, por ejemplo, mi revisión energética. Esa es una de mis actividades de proceso. Y una vez haga esa actividad, yo la transformo y la vuelvo una salida, que también puede ser materia, energía o información, ¿sí? Por ejemplo, en forma de un producto o servicio, una decisión, un documento, etc. Y finalmente yo eso se lo entrego a alguien. Hay un receptor de esa salida, que pueden ser otros procesos, puede ser el mismo proceso que me lo entregó, pueden ser incluso partes interesadas como clientes internos o externos, ¿sí? Puede ser un proveedor, pueden ser una autoridad, etc. Ese es el mecanismo de cómo funciona un proceso, y el sistema de eficiencia energética pues no es ajeno, como les decía, a este mecanismo. Entonces, es lo que en la jerga de los sistemas de gestión hemos escuchado seguramente por ahí, que es la famosa caracterización del proceso. La caracterización del proceso es la radiografía que me permite ver esas relaciones mutuamente relacionadas, esas interacciones, ¿sí? Y que de alguna manera me va a permitir ver la radiografía de mi proceso. Y aquí vemos un ejemplo de una caracterización de proceso. En este caso se llama el proceso de gestión integral, ¿sí? Donde hemos integrado de alguna manera otros esquemas de gestión, como la 9, la 14, la 45, por ejemplo, y donde se establecen unos requisitos como tal necesarios, unos recursos, y lo que les decíamos acá, unas entradas que finalmente a través de unas actividades van a terminar en unas salidas, ¿sí? Esto en los siguientes modulares lo explicaremos más a fondo cómo hacerlo en temas de eficiencia energética. Ahora bien,
tenemos que entender también el concepto base de sistema de gestión. ¿Sí? O sea, vamos a auditar un sistema de gestión, vamos a implementar un sistema de gestión, entonces tenemos que tener claro el concepto. Miremos qué dice la norma en su definición. Sistema de gestión es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. ¿Listo? Seguramente, y si tú eres nuevo en este tema de los sistemas de gestión, a veces no se entiende este concepto. Tranquilo, a mí también me pasó. Uno lee eso y eso no se entiende por ningún lado. Entonces, la mejor forma, aquí les doy el tip de cómo entender fácilmente este concepto. Entonces, lo mejor es subdividamos sistemas de gestión. Entendamos primero qué es sistema y entendamos después qué es gestión y unamos después esos dos parámetros, esos dos conceptos, para que finalmente entendamos esto que es. Entonces, sistema. A todos desde el colegio nos dijeron más o menos que era un sistema, ¿no? Un conjunto de elementos. Eso era lo que le decían a uno de niño. Efectivamente, ante la norma también es un conjunto de elementos con la particularidad de que están interrelacionados. Esa es la particularidad. Entonces es un sistema que tiene un conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces ya tú te estás imaginando un conjunto de elementos, que en este caso pueden ser procesos, ¿sí? Y ahora la palabra gestión, cuando uno mira las definiciones por norma y en la jerga de administración, la palabra gestión lo que significa es organizar para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, si unimos esos dos elementos, tenemos que sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados que están organizados para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Y que interactúan obviamente para establecer políticas, objetivos y procesos. ¿Listo? Entonces eso es un sistema de gestión, para que lo entendamos como tal en temas de eficiencia energética. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se representa gráficamente un sistema de gestión? ¿Sí? Para entender un poquito mejor este concepto. Entonces, aquí hemos traído un ejemplo de lo que llamamos un famoso mapa de procesos. El mapa de procesos es el que de manera global me dice cómo está mi sistema de gestión conformado, ¿sí? Donde vamos a ver un conjunto de elementos, en este caso es un conjunto de procesos que están interrelacionados entre ellos, ¿sí? De manera muy organizada para el cumplimiento de unos objetivos. En un mapa de procesos generalmente están estructurados tres tipos de procesos. Los procesos estratégicos son los que vemos acá, que son los que nos ayudan a tomar las decisiones del sistema de gestión, son los encargados de la toma de decisiones, es generalmente donde están las altas autoridades como el dueño, la presidencia, la junta directiva, los ejecutivos, etc. Entonces aquí van a caer procesos como por ejemplo gestión estratégica, gerencial, planeación estratégica. En algunos casos control interno también es estratégico, ¿sí? Entonces, digamos, esos serían los procesos llamados de estratégicos. Un proceso misional, ¿sí? Es el que ustedes ven acá en el centro, es finalmente la razón de ser por la cual está ese sistema de gestión y la razón de ser por el cual está esa organización funcionando. Es el core de la empresa, es a qué se dedica la empresa como tal. Entonces estos procesos que están en la mitad, llamados procesos misionales, son los que siempre obligatoriamente vamos a ver enmarcados en un mapa de procesos. En este ejemplo que estamos colocando y que vamos a usar a lo largo de todo el entrenamiento, que se llama el Colegio Pepito, para que entendamos fácilmente, nosotros todos hemos pasado por un colegio, entonces entendemos más o menos cómo funciona un colegio. El proceso misional del colegio será la prestación del servicio educativo. Ese es el proceso misional, ¿sí?
para lo cual fue creado como tal el colegio. Y finalmente aquí abajo vamos a ver los llamados procesos de apoyo, que como su nombre lo dice, son un soporte, un apoyo a la misionalidad para cumplir finalmente la estrategia. Entonces, generalmente en estos procesos de apoyo caen en casi todas las compañías lo que son los procesos de compra, adquisiciones, logística, los procesos de mantenimiento, ¿sí? Los procesos de TI, tecnología, por ejemplo, los procesos de talento humano o bienestar, los procesos muy core de la empresa, en este caso, como es un colegio, pues va a tener un proceso de apoyo en las misiones de los estudiantes, ¿sí? Y otros procesos que ayudan muchísimo precisamente a que el sistema de gestión ande, ¿sí? Que son los procesos llamados de gestión integral, gestión de calidad, HSEQ. Esos procesos generalmente están destinados a precisamente garantizar la implementación, la auditoría de los sistemas de gestión, la mejora continua. Son los procesos que se encargan de vigilar las acciones correctivas y de apoyar para que los procesos sepan cómo redactar y cómo documentar sus acciones correctivas y finalmente que sean eficaces, que es lo que más le interesa a la alta dirección. Pasemos a otro término que se trabajará mucho a lo largo del entrenamiento, que es el tema de riesgo, ¿sí? Estas son normas basadas en riesgos. ¿Cuál es la definición de riesgo? Dice la norma, efecto de la incertidumbre, ¿sí? Si vuelvo, insisto, si tú eres nuevo en esto, cuando tú lees este concepto, seguramente no lo vas a entender. Me pasó a mí, ¿sí? Entonces volvemos a la estrategia de empezar a separar cada uno de estos conceptos individualmente para entender finalmente qué es el riesgo. Entonces, efecto de la incertidumbre. ¿Pero qué es la incertidumbre? La misma norma nos dice que la incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento en su consecuencia o probabilidad. Entonces fíjense cómo ya nos empieza a dar un norte el mismo concepto. Ok, es el efecto de un estado que puede incluso tener deficiencia de información, o sea, no lo conozco realmente, ¿sí? De un evento, o sea, aquí empiezan a hacer la palabra evento, en cuanto a su consecuencia y su probabilidad. Y se dan cuenta porque aquí ya empezamos a relacionar las metodologías prácticas de gestión del riesgo que generalmente siempre combinan la probabilidad y la consecuencia. Ya la misma definición nos está dando como tal esa pauta. Ahora, ¿qué es evento? El evento es la presencia o cambio de un conjunto particular de las circunstancias, ¿sí? O sea, algo que efectivamente sucede o cambia una circunstancia se le puede denominar evento, ¿sí? Y si pasa un evento, pues eso me va a generar un efecto como tal asociado a la gestión del riesgo, ¿sí? O si puede pasar como tal el evento, eso también me va a connotar una gestión del riesgo como tal. Ahora, consecuencia versus probabilidad. Pero entonces, ¿qué es consecuencia? La norma nos dice que es el resultado de un evento que afecta los objetivos. O sea, cuando haya algo que efectivamente afecta positivo o negativamente los objetivos, definitivamente eso da connotación de consecuencia, ¿sí? Y la probabilidad es la oportunidad de que algo suceda, ¿sí? Creo que en este concepto sí todos lo entenderíamos fácilmente. Entonces, finalmente, fíjense, es el efecto del estado incluso parcial de la deficiencia de información de un evento en su consecuencia y probabilidad. El entender eso me ayuda ya a captar qué es la gestión del riesgo, ¿sí? Entonces, finalmente, esta norma va a ir direccionada a esta terminología. Ahora, esta norma está muy enfocada a este concepto que vamos a ver a continuación, que es el desempeño. ¿Qué es el desempeño? Es un resultado medible, como dice la norma, ¿sí? Es decir, algo que yo puedo medir en el tiempo y de alguna manera con el cual yo puedo demostrar que soy mejor o que soy peor. Por eso, cuando vemos el tema de medición de desempeño, generalmente nosotros lo que vemos son tendencias, sea a la alza o a la baja de acuerdo a la discriminación de nuestros indicadores de desempeño energético, ¿sí? Entonces,
Entonces, este es un vuelco buenísimo que le hizo el cambio de norma de versión 2011 a 2018, porque la anterior norma sí era más de cumplimiento. Era más de cumplir, mitigar unas actividades, pero eso finalmente no me llevaba a mirar si yo he sido mejor a lo largo de la historia. Cuando ya metemos la palabra desempeño, me obliga a que yo tenga que estar basando mis resultados y mis metas a algo que sea medible y algo que ya yo he logrado sustentar en el tiempo. Entonces, esto garantiza que esta norma realmente le va a ser muy útil y muy atractiva a la alta dirección que está buscando resultados precisamente. Eficacia, lo vamos también a percibir mucho, es el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. O sea, lograr lo planificado, cumplir los requisitos como tal que teníamos planificados. Eso es eficacia, ¿vale? Pero este término comúnmente se confunde con otros dos, que son la eficiencia y la efectividad. Y es muy importante que sepamos diferenciar, porque la 50001 atrapa todos estos conceptos, no solamente de eficacia, sino también de eficiencia y efectividad. Entonces, ¿qué es eficiencia? Es la capacidad de conseguir esas mismas metas que dijimos en la eficacia, pero con la menor cantidad de recursos posibles, ¿sí? Y a esto está muy direccionada la alta dirección. Ahora, la efectividad ya es la combinación entre la eficacia y la eficiencia, es decir, el cumplimiento de esos mismos objetivos con la menor cantidad de recursos, pero generando un alto impacto, ¿sí? Ahí está la clave, generando un impacto importante, disruptivo en la compañía. Ahí ya podemos hablar de efectividad. ¿Listo? Entonces, digamos, van como en niveles en temas de cumplimiento, y la idea es que 50001 arranque así, arranque con unos desempeños asociados a eficacia, a cumplimiento de lo planeado, luego a eficiencia, es decir, efectivamente empezamos a ver a cumplimiento de metas con la menor cantidad de energía, y finalmente generando unos impactos importantes en efectividad, como es el cumplimiento de objetivos asociados a huella de carbono, a cumplimiento de metas financieras, etc. Alta dirección, cada vez que hablemos de alta dirección, son las personas o grupo de personas que dirigen o controlan una organización al más alto nivel. O sea, son esas que toman las decisiones en la empresa, ¿sí? Entonces, muy importante, porque a este tipo de personas, a este grupo de personas, es a la que le recae casi todo el capítulo 5 del tema de liderazgo. Entonces hay que saberlas, digamos, diferenciar de las demás personas. Parte interesada, también llamada stakeholder, es persona u organización que puede afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad, ¿sí? Entonces, también vamos a ver cómo nosotros desde la eficiencia energética podemos afectar o vernos afectados ante una decisión. La política son las intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente la alta dirección. En términos más fáciles de entender, la política energética es el estandarte del sistema de eficiencia energética, ¿sí? Es el compromiso que firma la alta dirección diciendo: esto es lo que yo quiero lograr con mi sistema de eficiencia energética y esto es lo que vamos a hacer. A esto es lo que le vamos a apuntar, ¿sí? Entonces la política es clave y debe ser de alguna manera entendida a todo nivel, que también lo miraremos en los modulares siguientes. El objetivo es el resultado a lograr, ¿sí? Y digamos, aquí también hay que saber definir estratégicamente los objetivos de eficiencia energética para que de alguna manera podamos cumplir con esa política de eficiencia. Indicador de desempeño energético, los llamados IDS, ¿sí? Es la medida o unidad de desempeño energético según lo define la organización, ¿sí? Es todos esos indicadores que van a nacer a través y a raíz de la planificación energética son los indicadores de desempeño energético, y aquí les vamos a enseñar cómo realizar esos indicadores, cómo estructurarlos, cómo medirlos, y con herramientas prácticas que ustedes van a poder simplemente parametrizar internamente con sus datos, van a poder sacar sus indicadores sin problema. La línea base energética, cada vez que vean el LBN,
es la referencia cuantitativa que proporciona la base para la comparación del desempeño energético. Y esto es súper clave. Si nosotros no sabemos estructurar una línea base, de ahí en adelante todo el sistema de eficiencia energética se nos cae. Entonces es un concepto que tenemos que entender, su relevancia, que debe ser cuantitativo y que es clave para la comparación del desempeño energético. Es decir, si yo hago una mala línea base, la comparación que yo haga en otras estancias, en otro tema estacionario, eso no va a dar realidades y ahí van a empezar los problemas clave. Entonces la línea base, precisamente por eso lo dice que es base, son las bases, los cimientos de nuestro sistema de eficiencia energética. Si eso no queda bien, de ahí en adelante nada quedará bien. Entonces es muy importante que sepamos hacer una línea base y aquí les vamos a enseñar cómo. Ahora sí hablemos de energía. Energía para la norma, ¿sí? Que esto es uno de los grandes cambios de la norma. Aquí ya te dice, mire, usted tenga en cuenta todos los tipos de energía. ¿Cuáles pueden ser? Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido u otros medios similares. Esos son los tipos de energía que tú puedes relacionar en tu sistema de eficiencia, ¿sí? Ahora, esas energías pueden salir de unas fuentes de energía que generalmente son las que nosotros vamos a mencionar acá, como son la hidráulica, la térmica, la nuclear, la eléctrica como tal, la motriz o mecánica por combustibles y también la asociada a energías limpias o energías renovables con fuentes no convencionales de energía como la solar, la eólica, la geotérmica, la biomasa. Son fuentes de energía que finalmente nos van a ayudar a garantizar nuestra energía, que será la electricidad, combustible, vapor, calor, aire comprimido u otros medios similares. Aquí vemos un gráfico que es muy importante que lo entiendan porque en sistemas de eficiencia energética se va a ver mucho de estos gráficos. Es el llamado flujo de energía. Y en el flujo de energía precisamente es para que gráficamente entendamos cómo se distribuye precisamente esos tipos de energía a lo largo de la cadena de producción o a lo largo de nuestro servicio o a lo largo de nuestra empresa, ¿sí? Entonces vemos acá un ejemplo, ¿sí? Hay dos fuentes de energía a este sistema productivo. Este es un sistema productivo de producción de leche, para que más o menos entendamos el ejemplo y el esquema. Y a este sistema productivo, en su matriz energética, hay dos grandes fuentes de energía. Una, que es el crudo, ¿sí? Que es el gran parte, lo que más entra en porcentaje es crudo. Y el otro es energía eléctrica. ¿Listo? Ahora, esas fuentes, a través de distintos sistemas, van a empezar a transformarse en otros tipos de energía, ¿sí? Por ejemplo, aquí a través del sistema de generación de vapor, este crudo se va a empezar a convertir en otra energía que será el vapor, ¿sí? Que es esta línea roja que ustedes ven acá. Y esto va a alimentar otras áreas del proceso, que también de alguna manera, fíjense que necesita energía eléctrica, ¿no? Empieza a combinarse los sistemas de energía. ¿Listo? Ahora, la energía eléctrica va a alimentar otros equipos como los que ustedes ven acá, ¿sí? Y este equipo de sistema de aire comprimido va a generar otro tipo de energía que precisamente es el aire comprimido, que nos va a ayudar a alimentar el área de residuo de leche, mezclas, derivados y cuartos fríos, ¿sí? Y también parte del tema de pasteurización y el tema de empaques, de empacado, el envasado. Otro sistema, que es el de generación de frío industrial alimentado por energía eléctrica, me va a generar una energía que es el frío industrial. El frío industrial entonces va a estar alimentando también estas unidades de proceso, ¿sí? Y también fíjense que la energía eléctrica va alimentando a lo largo de toda la cadena como tal todo el eslabón del sistema. Entonces esta es una forma
gráfica representativa de mostrarle a las partes interesadas y entiendan cómo está distribuida la energía en su sistema de eficiencia, ¿sí? Cómo se distribuye esa energía, qué tipo de energía está utilizando, porque de aquí es clave, ¿sí? Es clave identificar dónde están esos usos significativos de energía, que es otro concepto que tendremos que entender. ¿Por qué? Porque las estrategias, ¿sí? No, a lo que nosotros le tenemos que enfocar es a esos usos significativos de energía. Donde más se consume la energía es donde nosotros tenemos que enfocar los esfuerzos. Entonces es importante hacer nuestros flujogramas, es importante saber hacer nuestras revisiones energéticas, cuantificar, hacer muy bien nuestras caracterizaciones para que entendamos dónde se está fugando la mayor cantidad de energía para concentrar nuestros esfuerzos y poder ver mejores resultados en nuestro desempeño. Factor estático, ¿sí? Y va a tener un uso importantísimo, sobre todo en el tema de desempeño, en el tema del armado de las líneas base. Es el factor identificado que impacta en forma significativa el desempeño energético, pero que no cambia de forma rutinaria. Por ejemplo, el tamaño de la instalación, el diseño del equipo instalado, la cantidad de turnos semanales, la variedad de productos, son temas que necesariamente, ¿sí?, van a impactar la estructura o el eslabón de nuestras líneas bases y nuestra revisión energética, y que deben ser tenidas en cuenta como tal. Ahora, la variable relevante, a diferencia del factor estático, también es un factor cuantificable que impacta de manera importante el desempeño, pero este sí cambia de forma rutinaria a diferencia del factor estático. Entonces, temas como las condiciones del clima, las condiciones operativas como la temperatura interior, el nivel de iluminación, las horas hombre, los turnos, el volumen de trabajo, el volumen de producción, ¿sí? En caso, si la energía es combustible, entonces el número de kilómetros, por ejemplo, ese tipo de variables que nos van a afectar la parametrización de nuestras líneas bases, nuestras revisiones energéticas y obviamente nuestros indicadores de desempeño energético son sumamente relevantes. Su nombre, como muy bien lo dice, son sumamente relevantes. Entonces, importante que entendamos este concepto y que tiene que ser incorporado a lo largo de la planificación energética, que también explicaremos más a fondo en los siguientes módulos. La revisión energética, ¿sí? Escuchamos muchísimo y se le da mucho protagonismo a este concepto, a la norma. Es el análisis de la eficiencia energética, el uso de la energía, el consumo de la energía con base en los datos y otra información orientada a la identificación de los usos significativos de energía y las oportunidades de mejora de desempeño energético. Esa es la clave de la revisión energética. O sea, para eso se hacen revisiones energéticas, para saber dónde está el mayor gasto de la energía y para saber dónde están las mayores oportunidades para que permitamos construir líneas bases, ¿sí?, e indicadores que en el tiempo precisamente nos permitan ver un buen desempeño energético y se puedan ver las bondades de este sistema. Si se hace una mala revisión, si no consideramos usos significativos de energía que debíamos haber considerado, vuelvo, insisto, las bases quedan mal y tienes que volver a hacer el proceso de cero. Entonces, este tema es muy importante que entendamos el concepto y que se haga de manera organizada y de manera estructurada. Entonces, aquí hay un resumen de lo que sería la famosa planificación energética. Ese numeral 6, ¿sí?, ese numeral 6 de la norma se resume en gran parte en esta gráfica. Hay unas entradas de la planificación, que es el uso de la energía pasado y presente, unas variables relevantes, un uso significativo de energía, un desempeño, y todo eso pasa a una revisión energética. ¿Para ver qué? Para ver cuál es el uso significativo de energía, ¿sí?, para ver cuál es el consumo de energía, cuáles tipos de energía, cuál es el flujograma, cómo se está caracterizando el consumo de energía, ¿sí? Aquí se usa energía eléctrica y por combustibles, ¿sí? Empezar a generar esas bases y finalmente identificar esas oportunidades de mejora de desempeño energético para que después salgan
de esa planificación lo que es la línea base, los indicadores de desempeño, los objetivos, las metas y los planes de acción. Y acá en este curso pues les vamos a enseñar cómo hacer una planificación energética y les vamos a dar las herramientas, los documentos, los formatos ya estructurados para que ustedes fácilmente hagan una planeación energética como todos unos especialistas. Entonces no se preocupen por eso. Aquí ya en este momento pues finalizaríamos este módulo introductorio y workshop, ¿sí? Que es el preámbulo para que finalmente hagas el curso completo como auditor en sistemas de eficiencia energética. Entonces, te invitamos a que finalmente adquieras el curso para que complementes toda esta estructura que te hemos enseñado. Y este curso básicamente está estructurado en 4 grandes modulares. El primer módulo vamos a estar explicando todo lo que es la planeación estratégica del sistema de eficiencia energética, capítulos 4, 5 y 6. Ahí vamos a estar enseñándoles cómo hacer el contexto de la organización, partes interesadas, el alcance, cómo redactar el alcance, qué deben cumplir en temas de liderazgo, en roles y responsabilidades, en política, objetivos y planificación. Luego vamos al módulo 2, donde les vamos a enseñar todos estos conceptos que acabamos de mencionar, pero ya de manera práctica, ¿sí? Primero, en el tema de evaluación de riesgos y oportunidades, ese tema elemental de norma. Y luego ya nos vamos directo a la planeación energética con la revisión energética. Les vamos a enseñar a hacer una revisión energética, cómo hacer una línea base. Van a graficar ustedes con ejercicios claros una línea base. Les vamos a dar ejemplos como tal. Indicadores de desempeño energético, cómo construirlos. Recopilación de datos, cómo hacer un plan de recopilación de datos para que efectivamente podamos hacer una buena caracterización y revisión energética. Y todo el tema de los procesos de apoyo, ¿sí? Lo que son recursos, el tema de competencia y talento humano, toma de conciencia, comunicación, control documental, todo eso lo vamos a estar viendo a lo largo del curso, digamos de manera paulatina, con ejemplos claros y herramientas prácticas. El módulo 3, vamos a estar viendo todo el tema de operación, todo el tema de control operacional. Y aquí les vamos a traer una gran experiencia como ingeniero electricista y como experto en eficiencia energética. Hemos querido traer un panorama claro de dónde están esos puntos claves en eficiencia energética, qué tienes que tener clave en cada uno de los usos de energía, ¿sí? Entonces va a ser un módulo muy interesante, muy práctico, para que te lleves bases a tus organizaciones, tanto si vas a implementar como si vas a auditar, saber a qué le tienes que apuntar en cada una de las tecnologías, infraestructura, equipos que existen en temas de eficiencia energética. También en temas de diseño, cuáles son las últimas tendencias en la implementación de buenas prácticas de eficiencia energética. Y el tema de adquisiciones, todo lo que son lo contratado externamente, el tema de compras, les vamos a explicar qué deberían tener en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor. Y luego vamos al módulo 4, que es la evaluación de desempeño y mejora, capítulos 9 y 10. Todo el capítulo 9, que es el tema de seguimiento y medición, el tema de indicadores, les vamos a enseñar cómo realizar una auditoría interna, ¿sí? Les vamos a dar también de alguna manera los formatos para que ustedes hagan su auditoría interna, para que hagan la revisión por la dirección, que digamos que es uno de los informes más importantes del sistema de gestión. Les vamos a dar esos modelos para que puedan hacer su revisión. Y finalmente les vamos a enseñar cómo hacer una acción correctiva asociada a temas de eficiencia energética. Y vamos a hacer, un examen final, que en este caso es la presentación de un caso simulado asociado a un ejemplo que les vamos a presentar, donde ustedes le van a hacer auditoría como tal a ese caso simulado. Y si ustedes como tal superan ese caso simulado y entregan todos estos talleres que vamos a dejar en cada módulo de manera juiciosa y completa, como sé que lo vas a hacer, pues te certificaríamos ahora sí como auditor interno en eficiencia energética en más de 48 horas, ¿vale? Ese es el plus de nuestro curso.
donde lo que acabamos de explicar en el workshop introductorio está incluido en ese, digamos, en esa intensidad horaria. Y aparte de eso, digamos, aparte de ese certificado que te vamos a dar, Udemy también te certificará con la asistencia si tú ves todos los módulos. Si tú simplemente dices solamente quiero por asistencia, vas a poder tener también ese certificado de Udemy en asistencia con la intensidad horaria de todos los videos, ¿vale? Entonces, pues nada, te invito a darle comprar al curso, no te vas a arrepentir. Es un curso que hemos hecho con mucho esmero, con todo el profesionalismo. Es un curso que de alguna manera sigue vigente hoy en día en temas de implementación y auditoría. Es uno de los cursos más rankeados en la plataforma Udemy. Tenemos más de 4.8 sobre 5, que nos da mucho orgullo realmente, nos emociona, y a mí como ingeniero electricista y especialista en estos temas de eficiencia energética que me apasiona mucho, pues eso me da una alegría enorme, que hoy quiero compartirlo contigo a un precio demasiado accesible, sabiendo toda la teoría y toda la practicidad que vamos a dar a nivel diplomado de especialización, que realmente sería un curso bastante costoso, pero realmente lo que nos interesa acá es que podamos crear una comunidad de auditores de eficiencia energética que hagan las cosas bien, que realmente impacten en sus organizaciones, y que mejor a través de nuestra firma 180 grados consultores. Entonces los invito a adquirir el curso y obviamente cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan con referente al curso completo, nos pueden referir sus inquietudes al correo proyecto180grados@gmail.com. Allí nos pueden socializar todas sus inquietudes del curso, y con gusto los estaremos, digamos, apoyando en todas esas solicitudes. Entonces nada, muchísimas gracias por tu atención. Esperamos que haya sido de agrado y muy, digamos, de mucho provecho toda esta información que te hemos dado, y te esperamos en ese primer módulo de auditor de eficiencia energética 50.000, ¿vale?